Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, que gracias a esta modalidad virtual, pues nos permite seguir haciendo camino juntas y juntos con Jesús hacia Jerusalén. Recordamos que iniciamos este caminar hace una semana, que nos acompañó nuestra querida hermana Pilar Allende desde Chile y nos invitó a estar muy atentas, a abrir los ojos, a mirar con el corazón. Y bueno, pues estamos todavía en esta semana, pero ya preparando la siguiente. Y hoy tenemos a una invitada muy querida, muy especial, que ahora les voy a presentar y ella misma nos contará quién es, nuestra querida Yara, para dar un paso más y para tener pistas para la nueva semana que empezará el domingo desde el Evangelio y con otro rasgo de la mística de la educación teresiana. Así que gracias por hacer este alto, por acercarse esta tarde, noche o en el momento que vean este video, para aquellos que no se pueden conectar hoy en vivo, pues el camino lo vamos haciendo juntos. Entonces, pues voy a presentarles a nuestra invitada de hoy, que es nuestra querida Yara. Bienvenida Yara, nos da mucha alegría contar contigo y pues te invito a que tú te presentes, nos cuentes quién eres, dónde estás, antes de ya empezar nuestro momento de reflexión. Muy bien, pues muchas gracias, Norma. Em, Muy feliz, muy nerviosa, estoy en medio de gente muy valiosa, gente maestra en todo lo que tiene que ver con esa escucha a Jesús, a Dios. Y pues finalmente muy contenta, agradecida de la invitación, segura de que el Espíritu Santo ahorita nos va a ayudar a que seamos como el medio para preparar, ¿no? Para ir en este camino junto a Jesús. Bueno, ¿quién soy? Soy, como decías de Rocío, soy mamá teresiana en primer lugar. Mis hijos grandes y ahora el pequeño, pues nos están hablando de 20 años, están en el Colegio La Florida, de la mano de Teresa, de Enrique. Finalmente es un lugar en donde se hizo, hoy hablaremos de transformaciones, una transformación de vida, ¿no? Al entrar en contacto con esta gran comunidad. El paso de los años me hizo primero estar en lecturas de Santa Teresa. Cabe mencionar que en la universidad yo la amaba por su poesía, ¿no? En mi clase de literatura. Entro a la Florida y entro a las lecturas con la Madre Maru y fue el inicio de un gran idilio con la Santa, ¿no? Posteriormente, Norma hace favor de invitarme a, bueno, estaba dando todos los diplomados para mamás, que fue un acierto, yo creo, porque muchos que buscábamos un lugar lo encontramos ahí, ¿no? Estuvimos muy bien acogidas con todos estos diplomados y pues la vida te va llevando, las invitaciones se hacen más patentes, tengo la gracia de una invitación a un diplomado de teología que hace pues que ese espíritu vaya acrecentándose, ¿no? En la manera en cómo actuar conmigo para poder ser portavoz de una manera humilde de todo lo que se vive con la palabra, ¿no? Y pues ahorita estoy afortunadamente ayudando al grupo de Buena Nueva con Miss Moni, em, ahí ayudando con chicos de secundaria y de prepa, que es una labor bastante enriquecedora, más para uno, ¿no? Claro, es enfocarnos a ellos, pero en ese quehacer en el que uno se alimenta más de ellos que uno lo que puede darles, ¿no? Es mutuo, pero ellos son grandes maestros. Ahí es donde encontramos el rostro de Jesús vivo, ¿no? Y a eso nos vamos a enfocar en esta plática, ¿no? Pues el día de hoy estaremos relacionando el Evangelio del día 13 de marzo con el sentido del oído, en este segundo rasgo de esta quehacer teresiano, bueno, de esta mística teresiana, para encontrar las pistas para acompañar a Jesús en esta segunda semana de Cuaresma. ¿Cómo vamos de la mano? Vamos directos a Jerusalén, ¿no? Un tiempo de retiro en el cual estamos invitados a una transformación. Y esta palabra de transformación será
una palabra muy repetida durante toda esta sesión, debido a lo que vamos a hacer con análisis del Evangelio, pero también cómo lo vamos a sumar a nuestra vida, cómo lo vamos a adicionar, qué pistas nos van a ayudar a que esta cuaresma realmente sea no llegar igual, vamos a transformar, pero en el camino no lo haremos solos y tampoco dejaremos solos a muchos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, abrir el oído que tiene que ver, bueno, claro, los 5 sentidos que van conectados, pero en ese oído en el que si nosotros nos topamos, también se nos complica también de la escucha, va el poder emitir sonidos también. Entonces, el abrirnos es conectarnos completamente, ¿no? No quiero decir que cada uno de los sentidos tiene su importancia, por supuesto, pero en el sentido del oído va mucho de la comunicación que tengo con el exterior, que tanto percibo del exterior. Entonces, pues este es el objetivo, ¿no? Abrirlos tanto físicamente como simbólicamente, porque ahorita veremos en un rato pues, de meditación y de oración qué tan importante es estar en la escucha y aceptar, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor. Y pues bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Espero me digan que está correcto. Y si es así, pues que creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Nada más ponlo en modo presentación. Ah, perdón, sí, acá Por está. favor. Muchas gracias. Listo. Ok, pues, ¿no? Pues hablaba, bueno, de esas coincidencias, de esa, no, es como todo una mano divina que va llevando todo lo que se nos presenta, ¿no? Título, este es mi hijo amado, escúchenlo. Eso nos lo dice el mismo Evangelio, ¿no? Entonces, la transfiguración de Jesús. El próximo domingo, la iglesia nos propone orar con este Evangelio. Y es el segundo rasgo de la mística teresiana, es abrir nuestros ojos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro modo o sea, cómo voy a presentar? Bueno, primeramente vamos a leer el Evangelio, vamos a dar un contexto geográfico, histórico del lugar en donde se presenta este monte, bueno, ahorita se los digo cómo se llama, pero el monte donde se da la transfiguración. ¿Qué personajes se presentan en este Evangelio? ¿Qué hay detrás de lo que nos dicen para poder abrir nuestros oídos y llevarlos a nuestra realidad? Y entonces, pues empezamos sabiendo que el Evangelio, según San Lucas, número 9, del versículo 28 a 36. Y déjenme mover mi pantalla porque Bueno, ok. Unos 8 días, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Esta es palabra de Dios. ¿Qué nos deja el Evangelio? ¿Qué podemos analizar en cada uno de sus símbolos? Primeramente haré un contexto geográfico, histórico. Sí. El Monte Tabor. El Monte Tabor, ubicado en la parte sur de Galilea, a 17 kilómetros del lago de Galilea, en esa parte de Galilea donde es verde,
donde la vegetación todavía es vasta, ¿no? Donde es una planicie, pero el Monte Tabor no muy alto, con una altura más o menos de 400 metros, ahí 1843 pies de altura. Se dice, el Evangelio no nos indica exactamente el lugar exacto. Sin embargo, para los cristianos es definido como el lugar de la transfiguración de Jesús. Se menciona en las Escrituras como un símbolo de majestad y de grandeza. ¿Qué personajes encontramos en este Evangelio? Pedro, Santiago y Juan, 3 de los apóstoles. Moisés y el profeta Elías, por supuesto a Jesús, y Dios que habla directamente a los discípulos. Ahora, en estos relatos, Jesús y 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, van al monte de la transfiguración. En la montaña, Jesús comienza a brillar con brillantes rayos de luz. Entonces los profetas Moisés y Elías aparecen a su lado y habla con ellos. Y entonces Jesús es llamado por la voz de Dios desde el cielo, Hijo, que también se había referido a él como su hijo en el bautismo de Jesús en el río Jordán. En las enseñanzas cristianas, la transfiguración es un momento crucial y el escenario en la montaña se presenta como el lugar de encuentro para lo temporal y lo eterno, con Jesús mismo como el punto de conexión, actuando como el puente entre el cielo y la tierra. Ahora, Jesús lleva a estos 3 discípulos a la montaña a hacer silencio. Y aquí es el primer gran símbolo que podemos ir adicionando a lo que pasa en nuestra vida. Ir a la montaña es hacer silencio. Nosotros al orar hacemos silencio y escuchamos a Dios. La transfiguración de Jesús significa ser cambiado a otra forma. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan para que presencien su gloria. Su interior iluminó su exterior y pudieron presenciar su rostro que resplandecía como el sol y sus vestiduras blancas como la luz representando su pureza y su santidad. Los lleva a un lugar apartado, en donde el silencio les daría ese apapacho que si bien Jesús ya había mencionado y anunciado todo lo que iba a suceder en Jerusalén, su calvario, toda la pasión, todo este proyecto, él, con esta subida al monte Tabor, les está haciendo un apapacho al corazón. Dios habla directamente a ellos para decirles, Él es mi hijo, confíen que a pesar de todo lo que va a pasar en unos días, Él estará glorificado. Después vendrá la resurrección. Es una promesa y es una seguridad que le quieren dar. ¿Cómo reaccionan los apóstoles? Finalmente ellos están muy felices, están viendo la gloria de Dios. Acompañado de Moisés, quien representa la ley, y Elías, quien representa a los profetas. Ellos dan testimonio del Mesías, aquellos que profetizaron la venida de Cristo. Ambos, Moisés y Elías, confirman la misión mesiánica de Jesús. Pedro presencia la hermosura del momento y su deseo fue permanecer y alargar el acontecimiento. Solo un corazón que ama a Dios puede desear más de su presencia. Dios mismo le dice a sus discípulos, este es mi Hijo amado. ¿Qué implica? Que a pesar de todo el calvario que iba a enfrentar, siempre iba a ser glorificado mediante su resurrección, ascensión y segunda venida. Jesús irradia luz, pero con luz propia, y todos los que le siguen son reflejo de su luz. El Espíritu de Dios habita en Jesús y se manifiesta a través de su poder transformador en la vida de las personas. Este evento transforma la vida de Pedro, de Juan y de Santiago. Dios desea tener una experiencia con nosotros, que le conozcamos íntimamente
para que podamos ver su gloria y sacarnos de la ceguera espiritual cada vez que nosotros subimos al monte Tabor. Ahora, ¿qué representa el subir al monte Tabor? Y aquí estamos. Todos estamos invitados a subir, a presenciar la belleza y majestuosidad de Dios. Todos subimos al monte Tabor en la oración. El creyente debe apartarse, debe hacer silencio para contemplar a Dios, pero también debe apartarse para pensar de manera diferente, para experimentar una metamorfosis, una transformación. Y aquí también estamos invitados a ir más allá de las apariencias, haciendo alusión de lo que estábamos hablando, que Jesús ya les había anunciado lo que iba a suceder en la pasión. Pedro no estaba muy de acuerdo cómo el Mesías iba a suceder todo este sufrimiento. Por eso los lleva al monte Tabor a darles la esperanza de que confiaran, de que Él era hijo de Dios y que todo iba hacia la resurrección. Era un plan que iba conforme a todo lo vivido por Jesús. Esa es la manera en que les da una palmada de tranquilidad a ellos. Alguien enviado al sufrimiento, al maltrato, al contemplarlo encontramos la belleza de Dios, es decir, transformamos nuestra visión. El Calvario da paso a la gloria de Dios. Esa es una transformación, algo que no podemos entender. Con esa visión nos da la tranquilidad de que todo va a estar bien. Después de haber contemplado el amor de Dios por nosotros, debemos descender del monte. Estamos llamados a regresar a nuestra vida diaria. Cada vez que vamos a tener estas experiencias espirituales, es un apapacho, es una gran situación para afianzar nuestra fe, pero también estamos llamados a bajar a nuestra vida diaria. Debemos ser capaces de ver las cosas de manera distinta y aplicar nuestra transformación a nuestra realidad. Y aquí me gustaría unir las pistas del día de hoy con la realidad que nos llama a escuchar y a transformar nuestra manera de vivir y de pensar. Aquí un poco más, en la realidad que estamos viviendo, el sentido que hoy estamos despertando es el oído. En nuestra vida diaria, ¿qué nos llama? ¿Qué nos llama de la realidad a escuchar y a transformar nuestra vida? ¿Cómo mostramos a los demás que Jesús está presente y nos transforma para el encuentro con los demás? ¿Qué escuchamos de Dios y lo llevamos al mundo? En cada momento que estamos con Él, ¿qué aprendemos? ¿Qué escuchamos? ¿Y qué voy a llevar al mundo cuando bajo de mi monte? Y una más también importante. ¿Qué escuchamos del mundo y le ofrecemos a Dios? Los últimos tiempos, porque querría decir que fueron días o semanas, pero han sido al menos 2 años en los que hemos tenido experiencia tras experiencia donde quizá no encontramos tranquilidad. Han sido muchos escenarios donde todavía, pues las cosas pueden parecer negativas. Ahorita me voy a levantar. ¿Qué estamos dispuestos a escuchar? Hablando con familiares, con alumnos, con maestros, con compañeros. ¿Qué escuchamos? ¿A qué le damos el poder de la escucha? Si hacemos una revisión de lo que lleva de información para nosotros, y esto lo voy a hilar con mi implacable perfil de buscadora de noticias y de lo que está a nuestro alrededor, ¿qué nos define de lo que estamos consumiendo también? ¿Qué capacidad tenemos de discernimiento, de separar lo que es información y de aquello que realmente nos está permeando, nos está
o llenando de información que quizá nos intoxica y nos impide ser ese impulso de la buena nueva. Un ejercicio que siempre Norma me hacía hacer era buscar lo positivo en todo en el orbe, ¿no? Encontrar qué cosas buenas estaban pasando en la humanidad. Finalmente, en este tiempo de Cuaresma, pues nos ha tocado información muy repetida, muy vivida y todavía no superado una pandemia. Finalmente, esa pandemia también que ha resultado en graves problemas económicos, problemas de inseguridad en varios de nuestros países, México en particular, noticias que nos llenarían un poco de ansiedad el ver que sí hay complicaciones a nivel social. Pero la pregunta aquí es, ¿qué consumo, qué escucho y qué replico? También esa es una parte de una buena reflexión. ¿Qué discernimiento tengo para poder separar lo que va a construir, lo que también me dan para que yo consuma? Porque recuerden, medios de información, redes sociales, muchas veces pueden confundir. Y si nosotros no tenemos un ejercicio de ir a ese monte para poder saber qué es lo que puede replicarse para ayudar a la humanidad, pues podremos caer en cierta situación de desesperanza, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a escuchar? Es imprescindible hablar, por ejemplo, de una guerra que estalla, Ucrania. No podríamos dejar de hablar de eso, porque también el querer ignorar o el quererlo ver también positivo, pues no es ayudar, ¿no? Hay que estar en sintonía con toda la información que da, toda esta debacle, ¿no? De la humanidad, pero ¿qué estamos dispuestos a proponer? ¿Cuántas veces vamos a nuestro monte para tener una conversación, una escucha y salir con una fe restablecida, mucho más poderosa y bajar a ayudar al mundo? Esa es una buena pregunta. Esas pistas nos las da Jesús, porque en realidad Jesús está en los momentos sacros, en los momentos, en esas experiencias religiosas que nos da una plenitud, pero también nos lleva, como a Pedro, a bajar del monte y a replicar y a poder aplicar lo que nos enseñó, lo que nos pudo comunicar. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Nos quedamos nada más en el análisis y en la desesperanza? ¿Qué buena nueva estamos llevando? Es una de las reflexiones que me gustaría llevar a cabo con este evangelio de la transfiguración. ¿Qué tanto estamos transformándonos y qué tanto lo estamos aplicando? ¿Qué le podríamos pedir a Dios en este momento de reflexión y de comunicación? En nuestro camino hacia Dios podemos experimentar momentos especiales, situaciones en que nos encontramos en suelo sagrado y sentir la presencia de Dios. Así sentía Pedro cuando fue testigo de la transfiguración de Jesús. Pedro quería que esa maravillosa experiencia no terminara. Jesús lo bajó a tierra, lo vio hasta el pie del cerro y le dijo que no hablara sobre lo visto. En vez de ello, que se preparara para lo que venía. Todo lo que deseamos en nuestras vidas es poder ir de un pedacito de suelo sagrado al siguiente pedacito de suelo sagrado. Sería o es un gran deseo. Sin embargo, yo a ti, Señor, te pediría, dame la fuerza para seguir el camino entre esos dos lugares sagrados, entre la belleza de tu glorificación, de tu comunicación, en esos hay un gran camino entre uno y otro, que pueda replicar lo que saco de estos momentos de plenitud. Los discípulos se entusiasmaron al ver a Jesús tal y como era en realidad. Acompañado por Moisés y Elías, era guiado por la ley y por los profetas.
Yo también busco este equilibrio, apoyándome en la sabiduría que viene de la tradición y de la visión. Reconozco la importancia de mi historia, reconozco la importancia de los profetas, de todo lo que es nuestra tradición. Y también necesito el equilibrio para maravillarme de un Jesús cercano, de un Jesús que me clama ir al mundo a llevar la transformación. Necesito ese equilibrio. Tanto uno como otro son importantes. Te pido darme ese equilibrio. No irme nada más a la tradición. También ser verbo con Jesús, actuar con sus enseñanzas. Pedro deseaba quedarse ahí en ese momento glorioso. Ruego poder apreciar las bendiciones que he recibido, aunque no signifique quedarme pegado al pasado o nada más en mi mundo. Te pido, por favor, que me hagas el llamado para poder bajar y replicarlo. La voz de Dios llama a los discípulos a escuchar. Estaban en peligro de distraerse por lo que habían visto. Puedo imaginar ver a Jesús resplandeciente, diciendo Dios que es su Hijo amado, la felicidad eterna que hubieran podido estar sintiendo. Pero también era importante entender que estaban en peligro de distraerse por lo que habían visto y podrían haber perdido detectar el significado de lo que debían escuchar. Es un momento sagrado, pero ese los estaba enviando a la acción. Para mí, pienso dónde puedo yo necesitar más silencio en mi vida para poder escuchar atentamente a Jesús. Esas son las peticiones que podría yo estar sintiendo y pensando después de este Evangelio de la Transfiguración. Ahora bien, muchas veces en momentos de retiro espiritual, por ejemplo, en un retiro o en una oración, sentimos la presencia de Dios intensamente, con un gozo extraordinario que nos acerca a Él y nos motiva a cambiar de vida. Estas experiencias religiosas son muy valiosas, pues despiertan y nutren nuestra fe. Pero los sentimientos extraordinarios que tuvimos no permanecen a lo largo del tiempo. El amor cristiano consiste en ser fieles a Jesús, hacerlo presente en todas las personas e implantar su justicia en la sociedad. La emoción espiritual debe dar lugar a una fe renovada y activa a través de la vida. Yo que estoy en contacto con jóvenes, eso es lo que los jóvenes necesitan sentir. Podemos tener estos momentos de comunión, ¿no? de este retiro espiritual, de oración, pero para ellos es muy importante la acción. ¿Cómo es con obras, más que con palabras? ¿Cómo pueden sentir la presencia de Jesús? Eso es en lo que consiste ser un cristiano en acción. En este momento me gustaría hacer una pequeña oración y necesitaríamos todos, que pensemos, la voy a ir leyendo punto por punto, y la invitación es que en ti resuene alguna de las frases. Después de leer la oración, dejaré unos minutos de silencio absoluto. Pero en ese silencio absoluto, quiero que avispes el oído. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de mis preocupaciones cuando me pedía Norma que hiciéramos pláticas, cuando doy una clase que estaba en línea, a mí me preocupaba que no todo estuviera en silencio, no todo era perfecto. A lo mejor algún sonido de la casa, mi hijo chico pudiera distraerme, todo ese bullicio, y yo no me sentía cómoda, me sentía a veces un poco molesta, hasta que empecé a observar y a ver que el dejar fluir las cosas, el saber escuchar y aceptar
que todo es parte de mi mundo, que cada uno de los sonidos que están a mi alrededor los debo de agradecer porque en primer lugar tengo la capacidad de percibirlos y segundo lugar de que me hablan, de que hay algo en movimiento, que pertenezco a ese movimiento. Empecé a disfrutar un poco más el canto de un pájaro que no se callaba a la clase de las 7 de la mañana, el rayo de luz que daba en mi ventana y que a lo mejor me causaba algún dolor de cabeza. Aceptar todo lo que tengo con esa gratitud me dio la oportunidad de hacer esta invitación. Escuchemos. Voy a leerla y después tendremos unos minutos para que nosotros sintamos qué es lo que escuchamos. Los invito a que vean, que escuchen algún sonido lejano que tengamos y hagamos parte, lo hagamos parte de nosotros, parte de algo que no nos moleste, sino que fluyamos con él. Oración para abrir nuestros oídos. Ayúdame a hacer silencio, Señor. Quiero escuchar tu voz. Toma mi mano, guíame al desierto. Que nos encontremos a solas, tú y yo. Necesito contemplar tu rostro. Me hace falta la calidad de tu voz. Caminar juntos. Callar para que tú hables. Me pongo en tus manos. Quiero revisar mi vida. Descubrir en qué tengo que cambiar. Afianzar lo que anda bien. Sorprenderme con lo nuevo que me pides. Me tienta creer que te escucho. Cuando escucho mi voz, enséñame a discernir. Dame luz para distinguir tu rostro. Llévame al desierto, Señor. Despójame de lo que me ata. Sacude mis certezas y pon a prueba mi amor para empezar de nuevo, con humildad, sencillez, fuerza y espíritu para vivir fiel a ti.
Y ahora te pido que poco a poco regreses, que hagas una revisión de qué ruidos exteriores, pero también interiores hay. ¿Qué pasa por tu mente cuando decides hacer silencio? ¿Qué cantidad de pensamientos nos vienen de las cosas rápidas que tenemos que solucionar al día? ¿Cuánto tiempo nos damos para escuchar? Y algo que me gusta mucho reflexionar de la oración. ¿Cuántas veces pensamos que es su voz y es solo nosotros que vamos nada más escuchando lo que queremos? ¿Qué tenemos que hacer para abrir esos oídos? No a lo que queremos escuchar, no a lo que queremos decir y después decir que Él nos lo dijo, sino lo que realmente nos está hablando. Para eso, interioridad, ejercicio de interioridad es lo que necesitamos. Difícil de lograrlo en estos tiempos, pero como un músculo que se va ejercitando, poco a poco vamos logrando. Y ahora, en la parte práctica, me gustaría dejar tarea para esta semana en la que acompañamos a Jesús y nos acompaña Él. Y esa tarea será que cada día que te levantes, hagas una pequeña lista de tres cosas sencillas, de lo que escuchas cuando te despiertas. ¿Qué representa para ti? También analiza si ya los habías escuchado y no habías reparado en por qué los escuchas, qué despiertan en ti. Y una muy importante, ¿qué debes agradecer de esa capacidad de escucha? ¿Qué te dice Dios al oído para que salgas al encuentro del mundo? Anotarlo es muy buena tarea. Dicen que el proceso de pensarlo y después llevarlo a escribir, en ese proceso ya hay una parte de compromiso, ya hay una parte mayor de análisis. Hay que escribirlo. Y a la hora que nos acostamos, también anotar qué escuchamos el día de hoy. Yo les aseguro que durante el primer día tendrán una capacidad de escucha. Para el segundo día ya lo habrán afinado. Hay que tener cuidado también de no ser tan soberbios, de nada más escoger lo que queremos. Puede ser desde un avión, un pájaro, escuchar a los demás. ¿A quién escucho? ¿O nada más los oigo? Es un buen ejercicio. Abramos el corazón también para que abra acá, empieza por acá también. Esa es nuestra tarea de la semana, llevar una bitácora de lo que escuchamos y saber si hemos afinado o a lo mejor no, pero es un inicio hacerlo consciente. Me gustaría terminar mostrándoles esta pequeña oración de nuestra querida Santa, de las moradas, en el que quería hacer hincapié acerca de lo que estamos viviendo en las crisis de estos momentos. Bajar del Tabor es importante. Dice, no basta rezar. Hace falta muchas cosas para construir la paz, la justicia, el amor en uno mismo. Y así poco a poco, en los más cercanos, en el amor cotidiano, con quienes convivimos y en toda la humanidad. Por eso, que una auténtica experiencia de Dios nunca se queda solamente dentro. Si es verdadera, se proyecta, se expresa en obras concretas que hacen el bien. Es importante el silencio, también es importante salir a aplicar lo que nos dio ese silencio. Pues muchas gracias. Si alguien quiere a lo mejor compartirnos en ese silencio qué vino a su mente, qué vino a su corazón, como les digo, yo experimento mucho el tener que aceptar el trajín de la vida, ¿no? A veces queremos ser como si estuviéramos ermitaños y pues el ser ermitaño pues no va con la vida de estos momentos.
Entonces, pues si quieren alguien comentar algo, ¿qué piensan? Pueden activar su sonido solos, ya está habilitada la función. Entonces, ¿Alguien si quiere escribir algo en el chat? Yo quería mencionar que me gustó mucho, bueno, toda la plática me hizo reflexionar mucho, pero cuando llegaste en la oración al sacude mis certezas, híjole, cuesta mucho trabajo. Sí, suele pasar que nosotros dirigimos, ¿no? Es difícil soltar para que nos llegue, pues nos llegue exactamente lo que Él pide de nosotros. No querer dirigir todo. Finalmente es el ejercicio que tenemos más difícil pues en todo lo que hacemos, ¿eh? No queremos controlarlo todo. a mí, como que de un tiempo para acá, creo que justo con la pandemia, no solo disfruto el silencio, sino que lo necesito. O sea, realmente el quedarme en silencio me relaja y me pone como en un estado de atención distinto. Entonces, bueno, en este momento de silencio que se me hizo delicioso, después de un día bastante ajetreado, escuché el sonido del viento a través de las hojas y me encantó. O sea, porque bueno, se oyó por ahí una moto, los pajaritos, pero eso estoy como más acostumbrada. Pero haber oído cómo pasaba el viento así entre las hojas, ay, me encantó. O sea, como que realmente, y fueron unos minutos, pero bastó como para conectarme y de la oración que decías era como yo me quiero callar y quiero escucharte a ti, Señor. Y entonces a través de ese ruido, pues me habla, ¿no? Es como ir afinando el oído. Entonces, sí, realmente creo que se va uno volviendo como más contemplativo en ese sentido, ¿no? De ya no tanto ruido, de verdad. Yo a veces es que la tele, el celular, ya me molestan. Y soy como muy de comunicación, pero necesito mis espacios de silencio. O sea, como que eso, por lo menos en este momento de mi vida o en estas circunstancias, veo que es un modo como Dios me habla. Entonces, bueno, gracias. Sí, no, gracias a ustedes. También hablábamos hace un rato, Norma, de qué escuchamos también, ¿no? Creo que finalmente tenemos que tener ya, pues también filtros, ¿no? Porque muchas veces de lo que escuchamos por sentirnos informados, por sentirnos parte de, pues de todo lo que es la vida cotidiana, ¿no? O sea, tenemos que estar informados, pero a quién le damos nuestros oídos también, ¿no? Si es hablar de, pues, de cosas de salud, si es hablar de cosas de política, si es hablar, ¿a quién le estamos prestando oídos y qué estamos replicando de lo que nos dan esa información? ¿Al servicio de quién estamos? ¿No? Porque, como bien decías, una intoxicación nos da ir intoxicando a los demás, ¿no? No quiero decir que no estemos informados, ¿no? Finalmente, pues parte de la vida es estar en medio de todo, pero ¿cómo vamos a transitar, ¿no? Un sonido, por ejemplo, que alguien está tocando en mi casa, ¿no? Eso me ponía muy histérica, ahora pues tendrá que pasar, ¿no? Y ese tipo de cosas que a lo mejor y no sabemos qué tanto daño puede hacer estar todo el día escuchando el ruido. Y una parte que me pasó ahorita en la oración y que siempre me pasa, también estar escuchándote hasta el mismo cuerpo, Norma. De repente cuando estás en silencio y empiezas a oír hasta los sonidos de tu cuerpo y demás, pues es anclarte a la vida, anclarte a que eres un ser que está cambiando a cada momento. Yo creo que con la pandemia también nos hicimos muy conscientes de lo que pasaba desde un bicho y que podía pasar en la vida, ¿no? En el cuerpo. Pero somos un sistema y ese sistema, tanto para lo bueno, para lo malo, podemos ir
contagiando a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos escuchar? ¿No? Vemos todas las historias pues, terribles de Ucrania, por ejemplo, pero en medio de todo eso también está Jesús. También está presente en las cosas positivas que van despertando, en los que pueden ayudar al prójimo, el que puede, no sé, a mí me encantó una foto en la que en los andenes, ¿no? Bueno, cuando llegan los trenes de Ucrania, donde las mamás polacas ponen todos sus carritos, sus carriolas y demás para aquella mamá que llegue de Ucrania con bebés y tenga que utilizarlo. Ahí está él, ¿no? En ese despertar, en ese... mis alumnos me dicen, oye, pero ¿por qué se permite eso? A ver, no es que se permita, esto es parte de la humanidad, esto es parte de un ciclo, ¿no? Pero en esos momentos ahí lo encuentras y escuchas. Y si escuchas que también te necesitan a ti, todos y cada uno de los que te rodean, pues podemos hacer un cambio, ¿no? Y pues seguir caminando del lado de él, ¿no? De su mano y guiándonos. Pues así es, Norma. Pues Gracias. espero haya sido algo enriquecedor esta segunda semana. Pues fue hecho con mucho cariño, con mucha, pues con ese deseo, ¿no? De dejar desde mi parte no profesional, ¿verdad? En el asunto, pero pues que esto permee desde los hijos, desde los amigos, desde no hacernos oídos sordos a lo que nos están pidiendo. Él siempre te busca, aunque te voltees, te buscará para susurrarte algo y decir, aquí estamos presentes y te necesito también para que seas buena nueva. No, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera decir. A ver, Pilar está poniendo un mensajito. Gracias por compartirnos desde tu experiencia. Gracias, Pilar. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Mirna, ¿quieres decir algo? A ver, activa tu sonido, por favor. Ya. Me gustó mucho tu plática y sobre todo me hizo pensar en la tarea que nos has dejado. O sea, durante la oración, durante el día, ese caer en la cuenta de qué es lo que nos lleva a la falta de silencio. Una de las cosas que a mí me ayudan, no siempre, ¿verdad? Pero la respiración, el escuchar tu respiración, como que te fija la atención y te hace escuchar más lo que está pasando en ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mirna. ¿Alguien más? ¿Algún eco? Moni. Ya puedes activar. Se supone que puedes, te estoy enviando solicitud. Y... Ya, lo logré. A mí justo creo que esta pandemia, al estar en clases en línea con los audífonos puestos y al regresar a presencial, teniendo siempre el cubrebocas, hace que mi oído se afine más. Y cada escucha, ya sea el sonido de un pájaro, las palabras de un alumno o de un compañero o de un amigo, creo que me han hecho dos cosas. Una, agradecer, y dos, comprometerme, ¿no? Comprometerme por un mundo mejor, comprometerme por escuchar a mis alumnos qué están pasando después de este gran encierro, comprometerme a, pues bien lo dijiste, Yara, manos a la obra, ¿no? Y hacer que sientan la presencia de Jesús en cada momento. Creo que esa es la llave que a mí me ayuda a abrir estos oídos ante cualquier circunstancia. Y entonces, al abrir el oído, coincido en que va muy conectado con la boca. Algunas veces se filtra poder dar una palabra de aliento o una palabra de amor que únicamente me hace repetir esas enseñanzas de amor de Jesús. Entonces, mil gracias por la plática, me encantó. Gracias, maestra. Tú eres mi maestra de escucha. Sí, siempre. Sí, ella tiene un poder de escucha que
que hay que aprenderlo. Aquí Emma pone gracias por esta oración que nos hace vivir con más intensidad. Muchas gracias, Madre Emma. Ileana puso muchas gracias por la invitación a escuchar a los más cercanos, a escuchar a nosotros mismos, a escuchar en todo la voz de Dios. Me despido porque tengo otro evento. Gracias y un abrazo. Muy bien, pues yo creo que nos has dado unas pistas muy buenas para que este domingo, cuando escuchemos el Evangelio y la invitación de Dios de este es mi Hijo amado, escúchenlo, pues conectarnos con todo lo que hoy nos has transmitido y hacer esa tarea, ¿no? Cada día. Bueno, 3 sonidos que despiertan en mí, cómo se va afinando, cómo me habla Dios a través de eso. Y bueno, pues ya después iremos compartiendo. Y cada semana una pista, de modo que lleguemos a Jerusalén con todos los sentidos activados, juntas y juntos y con Jesús. Entonces, Muchísimas pues, gracias. muchísimas gracias a todas por estar aquí. Gracias. Gracias a todas, se los agradezco infinito. Gracias. Y a Muchas hacer gracias. buen camino. Gracias. Y nos vemos el próximo Gracias, viernes. Norma, por invitar. Saludos. Muchísimas gracias. Bonita semana. Gracias. Igual. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.